A continuación, veremos el procedimiento de aplicación de la norma S88. En esta sección se diseña el procedimiento que provee una guía para definir los modelos ISA S88.01 e ISA S88.02 para solucionar las dificultades ya identificadas en la definición de dichos modelos. El procedimiento propuesto permite reorganizar la información del proceso mediante un acondicionamiento del mismo, y a partir de él se diseñan los modelos y los diagramas necesarios de tal forma que la información se refleje en los modelos y que estos sean consecuentes entre sí. Algunas de las premisas que nos da el procedimiento son solucionar las dificultades ya identificadas en la definición de dichos modelos, reorganizar la información del proceso mediante un acondicionamiento del mismo, se diseñan los modelos y los diagramas necesarios, en la aplicación de la norma S88.01 e S88.02. A continuación veremos el acondicionamiento del proceso para aplicar dicha norma. Inicialmente se realiza un análisis del proceso que se pretende modelar. Después de conocer en detalle el proceso, se puede iniciar el diseño del modelo batch. Para tal fin, se debe tener en cuenta ciertos pasos que permiten desarrollar un procedimiento de diseño adecuado, de tal forma que se cumplan los requerimientos establecidos en el estándar S88.01 e S88.02 y se logre definir modelos relacionados que faciliten la ejecución del proceso batch con herramientas de software, además del diagrama P&ID que permite conocer las relaciones funcionales entre la instrumentación, los equipos y las tuberías por donde circulan los materiales presentes en la planta. Los pasos del acondicionamiento del proceso para aplicar la ISA S88 se listan a continuación. Realizar el diagrama de flujo del proceso, donde se pueda visualizar el flujo de la materia prima y el producto, materias aditivas y demás que estén presentes en el mismo. Basarse en los conceptos y terminología de la norma ISA S88.01 para la definición de los componentes del modelo de proceso, modelo físico y modelo de control procedimental. Definir el P&ID. Se sugiere generar primero un listado de capas o etapas del proceso, después definir las unidades según la norma, de tal forma que se tenga una unidad asociada a cada una de las etapas del proceso. Describir cada una de las unidades. Deberá contener la función de los equipos involucrados en la unidad y determinar los módulos y equipos correspondientes, módulos de control. Una vez realizados los dos modelos mencionados y a partir de las definiciones de la norma ISA 88, se debe determinar los componentes para el modelo de control procedimental y realizarlo, basándose en el diagrama de flujo del proceso o PFD. Los módulos de control y los esquemas de control sugeridos se debe construir el P&ID de la planta, de forma que la información reflejada en los modelos del proceso coincida con la representación en el diagrama. Finalmente, con base en la información del proceso y el modelo de control procedimental, se definen los recipes maestros y de control. A continuación veremos los procedimientos para aplicar la norma ISA S88.02 en el uso de herramientas de ejecución batch. En esta sección se desarrolla con el fin de proponer soluciones a las problemáticas ya descritas antes, en cuanto al uso de herramientas de software diseñadas para editar los modelos de la ISA S88.01. Para la primera problemática se propone redefinir las especificaciones de materiales y equipos, basándose no en ISA 95, sino en la estructura de datos contenida, que ésta permite definir dichos requerimientos a nivel de la planta. Además, se propone realizar el diagrama PFC del proceso caso de estudio, basándose en el proceso de recipe, siguiendo lo que es los lineamientos de lenguaje establecidos o definidos en la ISA S88.02. A continuación, veremos que la estructura de datos definida en ISA S88.02 define los modelos de datos que especifican un conjunto de objetos
atributos y sus relaciones básicas, y cubren los conceptos de la ISA S88.01 en un mayor nivel de abstracción. El propósito de usar estos modelos es proveer un punto inicial para desarrollar especificaciones para herramientas de software que se encargan en la aplicación de la ISA S88.01. Se definen las estructuras de datos que permiten complementar la información necesaria para la simulación del batch, teniendo en cuenta los componentes del recipe maestro como el encabezado, la fórmula y los requerimientos de equipo. Esta definición se lo realiza siguiendo los pasos que a continuación les voy a decir. El encabezado está contenido en los atributos de la propia entidad del recipe y se define un modelo de datos para el recipe orientado a la célula del proceso con la información del encabezado, tal como se muestra en la tabla 1. Vemos la descripción funcional, el nombre, la entidad del recipe y los atributos de cada nombre o función, como es el ID identidad recipe, que provee identificación única para el recipe. Otro paso: define el modelo de datos del recipe maestro para el proceso de producción, que debe contener toda la información registrada en el modelo de recipe maestro, tal como se muestra en la siguiente tabla. Vemos la descripción funcional, los nombres de cada el autor, la descripción, el estado y los atributos. La definición de los parámetros está modelada como un conjunto de parámetros de objetos. ISA S88.02 se refiere a los materiales como parámetros de recipe y se divide en tres tipos de parámetros: entradas de proceso, parámetros de proceso, salidas del proceso. Los tres tipos de parámetros poseen la misma estructura de datos que se definen como se muestra en la tabla 3. Que tenemos el uso, la escala, el valor, la descripción de cada parámetro y los atributos que lo completan. Para definir los requerimientos de cada equipo se debe realizar inicialmente una instancia del equipo, como se ve en la tabla 4, la descripción funcional del equipo, la entidad del equipo y los atributos que lo contienen. A continuación vamos a ver los lineamientos del lenguaje definidos en ISA S88.02 para la aplicación. Vemos que describe las pautas para crear los diagramas PFC a partir de símbolos y reglas que se necesitan para un proceso batch, determinado en la ISA S88.02, que define los símbolos gráficos relacionados con el procedimiento del recipe y las reglas para su uso. Los símbolos del diagrama PFC. El diagrama PFC está definido como un conjunto de símbolos para lo que son elementos, puntos de inicio y final, transiciones de recipe y estructuras básicas como conexiones directas, selecciones de secuencia y secuencias simultáneas. A continuación se describe cada símbolo definido anteriormente, como podemos ver, que va relacionada con los símbolos de elementos, que se utilizan para representar una fase de recipe, una operación de recipe, un procedimiento de unidad de recipe o un procedimiento de recipe. La identificación de los elementos de procedimiento se muestra en esta figura. Como vemos, cada figura tiene su forma distinta, que significa una operación distinta. Los símbolos de elementos, y aquí vemos, como decíamos, que tenía un inicio y un final. Vemos que el símbolo para un inicio es un triángulo invertido y para el fin es un triángulo normal. Estos son los elementos para definir los diagramas PFC. A continuación pasaremos con los símbolos para transiciones de recipe. Los diagramas PFC usan dos tipos de transiciones, las implícitas y las explícitas. Las implícitas, como podemos ver, que son estas, la conexión entre las entidades del recipe es directa y se representa con
con una línea entre entidades del recipe. Esta conexión indica una transición cuya única condición es que las entidades directamente anteriores a la transición hayan terminado su ejecución. Y por otro lado, las transiciones explícitas ocurren cuando la conexión entre las entidades del recipe es directa y se representa con una única línea entre las entidades del recipe, la cual tiene dos barras cortas perpendiculares a la línea de enlace, como vemos aquí. Esta transición está definida por una expresión que se evalúa como verdadera o como falsa. El diagrama PFC del procedimiento de recipe. Una vez analizados los componentes gráficos del diagrama PFC, se definen los lineamientos del lenguaje, basándose en el párrafo 6 de la norma ISA S88.02 para construir el diagrama PFC del procedimiento de recipe. El procedimiento del recipe maestro en estudio según los 4 lineamientos que a continuación voy a listarlos. Para realizar el diagrama PFC de una manera sencilla se inician con las fases descritas en el procedimiento del recipe maestro. Una vez que se tengan las fases, se prosigue con las operaciones de manera que se determine qué fases se encuentran encapsuladas en cada operación. Diseñado el diagrama PFC con las operaciones, se construyen los procedimientos de unidad de manera que encapsulen sus expectativas operaciones según la definición del proceso de recipe maestro. Y al último, se construye el diagrama PFC final con el procedimiento que deberá contener los procedimientos de unidad definidos. A continuación veremos unas conclusiones acerca de esta exposición realizada. Como primera, vemos que la norma S88 establece parámetros para reducir el tiempo muerto en la producción por lotes. El estándar S88 define una serie de símbolos, términos y lenguaje involucrados en la producción basada en un conjunto necesario de información que establece de manera única los requisitos de producción para un producto específico. Esto se le llama recipe. El estándar S88 requiere un modelo para ser aplicado y su uso es base principal para desarrollar herramientas, software encargados de automatizar procesos de producción basados en recipes. Una de las normas utilizadas en la automatización de los procesos industriales, como es la ISA S88, para procesos de tipo batch, que establece una serie de modelos de procesos físicos y control procedimental, además de 4 recipes que ayudan a la estandarización de los procesos. La ISA S88 propone una segunda parte que permite estandarizar la información del producto, información que se debe tener en cuenta en el uso de herramientas, software industriales que permiten ejecutar órdenes de producción a partir de recipes basándose en modelos definidos. Espero que esta exposición haya sido de su completo agrado y les haya servido mucho. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión.